Capítulo 6. El cuerpo de vuestras creencias y las estructuras de poder de las creencias. Muy literalmente vivís en el cuerpo de vuestras creencias. Percibís mediante el cuerpo de vuestras creencias. Vuestras creencias pueden incrementar vuestra visión o disminuirla. Pueden incrementar o disminuir vuestra capacidad auditiva o cualquier función sensorial. Si por ejemplo creéis que después de cierto tiempo de vida la capacidad auditiva disminuye, así será. Empezaréis a utilizar cada vez menos esa facultad, y a trasladar inconscientemente la atención a los demás sentidos para compensar esa deficiencia, de modo que contaréis cada vez menos con el oído hasta que la propia función realmente se atrofie. En este aspecto, la función es un hábito. Sencillamente obedeciendo a vuestra creencia olvidáis cómo oír adecuadamente, y todos los minúsculos procesos necesarios para oír se reprimen inconscientemente. Luego viene el deterioro físico real, de modo que este no tiene lugar primero, sino después. Lo mismo puede ocurrir en casi cualquier categoría física. Normalmente se ven implicadas más de una creencia. Paralela a la creencia de que os fallará la visión, también podéis albergar la creencia antes mencionada de que el oído se debilitará, y estas dos ideas quizás sean reforzadas por la creencia de que la edad automáticamente os reduce como personas, y os convierte en individuos que ya no pueden relacionarse en el entramado cotidiano de su entorno. La creencia, como sabéis, trabajaría para asegurar la materialización de ese estado. Por otro lado, quizá creáis que la sabiduría aumenta con la edad, que la comprensión de uno mismo conlleva una tranquilidad mental anteriormente desconocida, que una mente aguda es en realidad mucho más capaz de evaluar el entorno, y que los sentidos físicos son mucho más sensibles a todos los estímulos. Y por tanto, todas estas condiciones se darán físicamente en vuestra experiencia. Obedeciendo a vuestras creencias, el propio sistema físico continuará sano. Debéis comprender, repito, que las ideas y los pensamientos no existen como fantasmas o sombras sin sustancia. Son realidades electromagnéticas. Afectan a vuestro ser físico y son automáticamente traducidas por vuestro sistema nervioso a la materia de vuestra carne y de vuestra experiencia. Vuestra mente consciente tiene por función valorar y evaluar la realidad física, y ayudaros a trazar vuestro curso en el universo corpóreo del que formáis parte en la actualidad. Las demás partes de vuestro ser cuentan con vosotros para hacer eso. Por tanto, toda la energía que está a disposición del yo interior es concentrada y enfocada para producir los resultados que la mente consciente pide. Vuestro poder efectivo de acción sigue las directrices de vuestras creencias. Creer en vuestra propia debilidad es negaros el poder de la acción. Aceptar sin espíritu crítico todas las creencias que os llegan, en el mejor de los casos conlleva abriros a un aluvión de datos en conflicto por lo cual se desdibujan las líneas definidas de acción y poder. De este modo se envían demandas y valoraciones contradictorias al yo interior, el cual utilizará diversos métodos para tratar de deciros que algo va mal. Las creencias de naturaleza similar se atraen entre sí, ya que estáis obligados a buscar una coherencia en vuestra conducta y experiencia. Debéis aprender a tratar directamente con vuestras creencias, o de lo contrario os veréis forzados a hacerlo indirectamente reaccionando a ellas, y en gran medida sin daros cuenta, en vuestra experiencia física. Cuando despotricáis contra un entorno, situación o estado negativos, básicamente no estáis actuando independientemente, sino que estáis reaccionando casi ciegamente. Reaccionáis a sucesos que parecen sucederos a vosotros, y siempre como respuesta a una situación. Para actuar de forma independiente debéis empezar por iniciar la acción que queréis que ocurra físicamente, creándola en vuestro propio ser. Esto se consigue mediante la combinación de creencia, emoción e imaginación, de modo que conformen una imagen mental del resultado físico deseado. Por supuesto, en un principio el resultado deseado no es todavía físico, pues de ser así, no necesitaríais crearlo, así que de poco sirve deciros que vuestra experiencia física parece contradecir lo que estáis tratando de hacer. Dada la realidad electromagnética de las ideas y creencias, por tanto, una interacción constante entre creencias claramente contradictorias puede provocar grandes obstrucciones que impidan el flujo de energía interna hacia afuera. En ocasiones puede producirse una polarización, y dar la impresión de que las creencias no asimiladas, las ideas no examinadas, adoptan vida propia. En efecto, estas pueden dominar ciertas áreas de actividad.
No hace mucho tiempo, Rugurt presenció una demostración corpórea de la naturaleza y del poder de las creencias. Recibió una llamada de un hombre que vivía en otro estado de Estados Unidos y que le pidió una entrevista. Sin saber por qué, Rugurt sintió un impulso de ver a ese hombre y concertó una cita. El invitado llegó acompañado por su mujer. Fue un ejemplo vivo de los efectos de las creencias en conflicto no examinadas, una intensa y angustiosa personificación de lo que puede ocurrir cuando una persona permite que su mente consciente rechace sus responsabilidades, es decir, cuando una persona se asusta de su propia consciencia. Las creencias del joven poseían vida propia, mientras que él se sentía relativamente indefenso. No se había hecho ningún esfuerzo para reconciliar de inmediato las creencias opuestas, hasta que la propia personalidad se encontró muy literalmente polarizada. Así que os visteis ante lo que se podría denominar un ejemplo clásico de personalidad secundaria. Lo comento aquí porque ilustra muy bien la naturaleza y el poder de las creencias, y los conflictos que pueden surgir cuando una persona no acepta la responsabilidad por sus propios pensamientos. No se trata de un caso habitual, pero hasta cierto punto, cuando no se examinan los contenidos de la mente consciente, ocurre tal división, ya sea física o mentalmente. No bien entró, el hombre se comportó con beligerancia y hostilidad. Como había pedido ayuda, se odiaba a sí mismo por la debilidad que creía que le causaba tal necesidad. Miraba a nuestro amigo Rugurt con ferocidad, proyectando toda su energía para mostrar que a él no lo intimidaba nadie y que si alguien iba a asumir el control de la situación, ese alguien sería él. Habló de otra personalidad mucho más poderosa que él, a pesar de que, según afirmó, él podía forzar a toda una sala con 150 personas a seguir sus órdenes. La otra personalidad, sin embargo, procedía de otra galaxia, y se le presentaba como un amigo para ayudarlo y protegerlo. Siguiendo su orden, dijo, este amigo invisible mató a un abogado. Según la historia, el abogado no solo no comprendía su situación, de acuerdo al relato, sino que hirió los sentimientos del hombre en cuestión. Llamaremos a este hombre Augusto. A Augusto se lo educó en la creencia de que el yo interior era peligroso, que las personas reaccionaban debido a conflictos internos sobre los cuales tenían poco control consciente. Él creía que la personalidad individual era relativamente impotente para comprenderse a sí misma, o que estaba precariamente aislada e indefensa, con un abismo de mal bajo sus pies, y un bien inalcanzable, justiciero, frío y despiadado, por encima de su cabeza. Se sentía confundido en un mundo de opuestos, y aceptaba sin espíritu crítico las creencias contradictorias. La mente consciente siempre trata de comprender sus creencias, de ordenarlas en una serie de pautas y secuencias. Normalmente organiza las ideas tan racionalmente como sea posible, y descarta las que parezcan contradecir el sistema global de sus creencias. A Augusto se le había enseñado a temer sus propios pensamientos, a evitar un examen de sí mismo. No se enfrentaba a las creencias o ideas que lo asustaban, sino que las enterraba en los rincones de la mente consciente, donde al principio reposaban inofensivamente. Con el paso del tiempo se iban acumulando las creencias sin examinar. Las ideas y las creencias se van alimentando solas, pues contienen en ellas un impulso hacia el crecimiento, el desarrollo y la consecución. A lo largo de los años, se desarrollaron y afianzaron dos sistemas opuestos de creencias, que competían por la atención de Augusto. Él creía que como individuo era totalmente impotente, que a pesar de todos sus esfuerzos no llegaría a nada, y que pasaría desapercibido por la vida. No se sentía en absoluto amado. No se sentía merecedor de amor. Al mismo tiempo dejó divagar la mente consciente, y para compensar ese estado se vio a sí mismo como un hombre todopoderoso que despreciaba al prójimo, y capaz de urdir una gran venganza si otras personas no lo comprendían. Siguiendo esta línea de creencias, se sentía capaz de cualquier cosa, curar los males de la humanidad si así lo elegía, o negarle dicho conocimiento al mundo para castigarlo. Ahora bien, todas estas ideas eran muy conscientes, pero cada grupo estaba separado. Como decíamos, la mente consciente trata de lograr una integridad y unidad globales, agrupando las creencias en algún tipo de sistema coherente. Cuando por un tiempo se mantienen creencias opuestas que se contradicen directamente entre sí, y no se lleva a cabo un esfuerzo para reconciliarlas, empieza una batalla dentro de la mente consciente misma.
Puesto que son las creencias de la mente consciente las que regulan los movimientos corporales involuntarios y todo el sistema físico por entero, las creencias contradictorias producen reacciones físicas adversas y generan desequilibrios. Antes de que las creencias opuestas de Augusto se alinearan en bandos separados, por decirlo de alguna manera, el cuerpo estaba en agitación continua, se enviaban constantemente mensajes contradictorios al sistema muscular y al corazón. El sistema hormonal estaba al borde del colapso. Incluso su temperatura física variaba bastante radicalmente. Como las ideas similares se atraen, tanto electromagnéticamente como emocionalmente, la mente consciente se encontró con dos sistemas de creencias completamente contradictorios y dos imágenes de sí misma. Para proteger la integridad de la estructura física, la mente consciente de Augusto se dividió en dos muy hábilmente. Los mensajes que le llegaban al cuerpo a cada minuto ya no estaban mezclados. La parte de Augusto que se sentía poderosa y extraterrestre se personificó. Cuando Augusto se sentía amenazado, la mente consciente se permutaba y aceptaba como procedimiento operativo el sistema de creencias en el que Augusto se veía a sí mismo como omnipotente y seguro, aunque extraterrestre. Esta parte de sus creencias, y esa particular imagen de sí mismo, asumían el control de su mente consciente y se convertían en lo que llamaremos Augusto II. Cuando Augusto II asumía el control, el cuerpo físico no solo era fuerte y poderoso, sino capaz de proezas físicas que superaban con creces a las de Augusto I. Augusto II cree que su cuerpo es casi invencible, y obedeciendo a esta creencia el cuerpo realmente actúa mucho mejor. Augusto II cree que es un extraterrestre. En este caso el razonamiento porque a la fuerza debe existir uno, es que él es un ser de otro planeta, y de hecho de otra galaxia. Su propósito en este caso es muy claro y sencillo, está aquí para ayudar a Augusto I, para utilizar su poder en beneficio de este último, recompensando a sus amigos y aterrorizando a sus enemigos. Augusto I cree profundamente que necesita este tipo de ayuda. Ahora bien, T es un ejemplo de división de la mente consciente. No se origina en el yo interior. Cuando Augusto II domina, es muy consciente. Simplemente observa la realidad física a través de un sistema de creencias coherente, de modo que los mensajes enviados al cuerpo no son en lo más mínimo contradictorios. El cuerpo se encuentra bajo un excelente control. Los estados de ánimo de Augusto I eran por supuesto el resultado directo de las ideas que albergaba. El cuerpo no podía soportar esa oscilación incesante entre estados de exaltación y energía a otros de impotencia y depresión, porque ello implicaba grandes alteraciones. Mayoritariamente predomina Augusto I, ya que sus ideas de inutilidad se asumieron antes, y lo que es peor, se ven reforzadas por el contraste entre él y Augusto II. Augusto II hace su aparición de vez en cuando durante una semana cada vez. Él hace y dice todas aquellas cosas que Augusto I querría hacer y decir, con solo algunas excepciones. Augusto I no obstante no está literalmente inconsciente durante este tiempo, sino que se da buena cuenta de las actividades y acciones del suplente. E insistamos en que se trata de un juego del escondite, en el cual la mente que se considera inconsciente es relativamente inocente. Augusto II puede por tanto dar gritos y despotricar, mentir y hacer trampas, imponerse, mostrar desprecio hacia los demás, y absolver a Augusto I de cualquier responsabilidad. Entonces, no hay nada de malo en la naturaleza de Augusto II, aunque en círculos espiritualistas se lo interpretaría con toda seguridad como un espíritu, o guía maligno. Su naturaleza es protectora. Las ideas y creencias básicas que se han personificado en su ser, que se convirtieron en su ser, surgieron para proteger a Augusto I de las ideas destructivas que recibió durante su infancia, con el fin de combatir las creencias de impotencia y futilidad. Para ello se añadieron a las ideas originales, pero a una temprana edad, de modo que Augusto II surgió del concepto infantil de un ser poderoso. Cuanto mayores eran los sentimientos de debilidad, mayores eran los sentimientos compensatorios de poder y fuerza, pero sin ningún intento de reconciliación consciente. La madre de Augusto solo observó que su hijo parecía sumamente inconstante. Augusto II no se presentó a sí mismo claramente como otra personalidad, hasta después del matrimonio de Augusto, cuando se vio agobiado por las exigencias de la paternidad y del hecho de tener que ganarse la vida. Sus creencias en su indignidad, en su inutilidad, le impidieron utilizar sus facultades, o seguir tan siquiera un curso de acción eficaz con cierta persistencia.
Fue entonces cuando Augusto II empezó a reafirmarse ante sí mismo y ante la esposa. A su modo, Augusto II le demostraría a ella que estaba casada con un hombre muy poderoso y fuera de lo común, un modelo de virilidad y fortaleza, pero para ello Augusto I debía aparecer como Augusto II. Esto fue así durante algún tiempo. Augusto I sufría primero un terrible dolor de cabeza, y luego hacía su aparición su extraterrestre del espacio exterior, el macho dominante que Augusto I no era. Pero el engaño trajo consigo ciertas dificultades. Augusto II no solo era más promiscuo sexualmente, sino que además, en comparación, Augusto I carecía de todo vigor. La intención original de Augusto II era ayudar a Augusto I. Las insólitas cualidades de Augusto II sin duda conferían cierto atractivo a Augusto I cuando Augusto II desaparecía por un tiempo, pero el contraste era demasiado evidente. Augusto I, todavía en calidad de personalidad principal, empezó a asustarse. Comprendió que Augusto II se sobrepasaba cada vez más en su propósito, poniéndolo en evidencia, y que tenía que desaparecer. De hecho, cuando Augusto II tomaba abiertamente el cuerpo de Augusto I, toda la familia lo advertía. La esposa empezó a tomar notas de lo que hacía y decía. Cuando más tarde le referían estos sucesos a Augusto I, sus mentiras y sus trampas eran evidentes. Así era la naturaleza infantil de la personalidad, pero Augusto II pretendía saberlo todo, ser de una galaxia que superaba con creces a la Tierra en todos los campos del esfuerzo humano. De ahí que hiciera predicciones que nunca ocurrían, o que presumiera y mintiera como un condenado. Las creencias cuyas energías generaban esta imagen alternativa de sí mismo, salieron entonces a la luz, materializando sus resultados naturales en la realidad física. Como hombre adulto, Augusto I se vio forzado a percibir la naturaleza de estas creencias hasta cierto punto, pero cuando acudió a visitar a Ruburt aún se negaba a examinarlas. Augusto II no había hecho su aparición desde hacía 2 meses y medio, y Augusto se encuentra ahora en un dilema, pues todavía conserva intactas las creencias sobre su impotencia, y las creencias contradictorias de omnipotencia no se están expresando a través de Augusto II. Pero necesitan expresarse, por ello, durante la visita, Augusto I, a quien a partir de ahora llamaremos simplemente Augusto, mostró en cierto momento su enorme beligerancia, mirando ferozmente a Ruburt y diciéndole que podía aniquilar a cualquiera que le hiciera daño. Un momento después afloraba su súplica pidiendo ayuda, su manifestación de amor hacia su esposa y hijo. En una sola frase Augusto pronunciaba una afirmación, y al cabo de 10 minutos dejaba claro con otra que el primer hecho no era cierto. En este caso la polaridad entre Augusto I y II se había disuelto, de modo que los dos sistemas opuestos de creencias funcionaban a la vez, pero Augusto seguía sin examinar sus palabras ni sus pensamientos, sin ver las contradicciones que resultaban tan evidentes a los demás. La naturaleza y la importancia de la creencia se manifestaron tan claramente que Ruburt se quedó pasmado, y se vio forzado a efectuar una complicada maniobra psicológica. Las dos personalidades ya no estaban separadas, sino mezcladas. Augusto dijo, mi amigo mató a un vecino mío, que estaba en contra de mí, provocándole neumonía. Me cuida. Otro vecino tiene úlceras, y Augusto le contó a Ruburt que después de que tocó a su vecino las úlceras parecieron curarse. Así que añadió, me gustaría saber en qué medida estas grandes facultades me pertenecen a mí. Y bajando los ojos agregó, quizá no necesite a mi amigo para que me proteja al fin y al cabo. Este comentario era beneficioso, pues indicaba que Augusto se empezaba a dar cuenta de que quizá no era una persona impotente. Pero su propia personalidad tiene que enfrentarse a las características desagradables de un Augusto II que ya no está personificado. Tiene que afrontar las preguntas, si soy tan poderoso, ¿cómo es que soy tan débil, y no puedo ni siquiera alimentar a mi familia? Si soy tan grande, que no puedo utilizar de modo eficaz mi energía. Así pues, el cuerpo de Augusto se encuentra una vez más bajo la influencia de las contradictorias creencias sobre sí mismo. Anteriormente era físicamente fuerte cuando era Augusto II, y débil cuando era Augusto I. Ahora, como Augusto es alternadamente fuerte y débil, y las tensiones del cuerpo son patentes. Como Augusto II él podía permanecer despierto noche y día, y realizar labores físicas muy difíciles para un ser humano normal, ya que funcionaba guiado por una idea absoluta de poder y fuerza. Ha requerido valentía por su parte hacer desaparecer a Augusto II.
Pero al no existir ya esa clara división de creencias, a su esposa le parecerá una persona aún más difícil de tratar ya que las características de Augusto II se mezclan ahora con las suyas propias. Mentirá, por ejemplo, mientras que antes eso solo lo hacía Augusto II. Este es pues un caso en el que unas creencias directamente opuestas dominaban la mente consciente a intervalos, y cada una hacía funcionar el cuerpo a su manera. Físicamente el cuerpo tiene la misma fuerza sin importar cuál sea el grupo dominante de ideas, pero en la práctica Augusto I era incapaz de realizar las hazañas de Augusto II. Augusto II saltó una vez desde una ventana de un segundo piso hasta el suelo, en un arrebato de ira, y salió ileso, lo que es una proeza bastante poco común. Augusto, en cambio, se sentía tan exhausto que apenas podía resistir un día normal. Debido a sus creencias, colocaba todo su poder y energía literalmente fuera de él, y solo podía utilizarlos cuando cambiaba sus creencias por completo. Si Augusto II acabó por desaparecer fue solo porque sus características infantiles se hicieron patentes. La esposa de Augusto fue un factor importante en este sentido, ya que evidentemente ella no tenía la misma opinión de este amigo que su esposo. Así pues, las creencias de ella se convirtieron en la nueva base, en aquel punto de inflexión que le permitió a Augusto contemplar sin ningún apego esta imagen alternativa de sí mismo. Vuestra sociedad no cuenta con ningún marco verdaderamente adecuado para tratar con alguna eficacia a personas como Augusto. Un psicoanalista quizá consideraría que Augusto es un esquizofrénico y lo clasificaría con precisión así, pero esa denominación básicamente no entraña ningún significado. Si el psicoanalista, después de un tiempo, lograra convencer a Augusto de que su estado actual se debe a cierto suceso específico inhibido en el pasado, y si el psicoanalista fuera un hombre intuitivo y comprensivo, quizás Augusto cambiara sus creencias lo suficiente como para que se efectuara algún tipo de curación. Entonces recordaría oportunamente un suceso de tales características y exhibiría las emociones esperadas cuando lo volviera a experimentar. Por desgracia e indefenso como estaba en su estado actual, sin Augusto II, quizás simplemente recurriría a su alter ego para demostrarle al bueno del médico que con él no se juega. La cuestión era entonces ayudar a Augusto a afrontar las consecuencias del comportamiento de su otro yo, de modo que pudiera aceptarlo como una parte de su identidad completa. Cuando Augusto II asumía el control del cuerpo, la composición química variaba considerablemente. Presentaba diferencias significativas con respecto al estado hormonal normal de Augusto. Estos cambios químicos eran provocados por el cambio de creencias que ocurría, y no al revés. Si se hubiera alterado químicamente a Augusto II, habría vuelto a la personalidad de Augusto I, pero el cambio habría sido artificial, transitorio y posiblemente muy peligroso. La medicación inhibiría a la fuerza y químicamente las tendencias, pero el problema persistiría, y es muy posible que de ello surgieran tendencias abiertamente suicidas, o bien inclinaciones suicidas más ocultas, que producirían ataques a órganos vitales. En ocasiones estos casos se tratan dentro de otro marco de referencia, en el cual se consideraría que Augusto estaba poseído por una entidad independiente maligna, cada vez que Augusto II tomaba el poder. Ahora bien, repito que si Augusto cambiara de algún modo sus creencias, es posible que incluso dentro de ese marco se efectuara algún tipo de curación. Pero al mismo tiempo los peligros y las dificultades convertirían a esa curación en algo relativamente imposible. Si un sanador creyera que Augusto está poseído y lo convenciera de ese hecho, entonces sus creencias conjuntas quizá funcionaran durante un tiempo. El primer paso sería convencer a Augusto de que se encontraba bajo el dominio de una entidad malvada, el segundo, deshacerse del intruso. El problema es que el trabajo dentro de ese marco hace que la estructura del yo se debilite aún más, ya que las características normalmente reprimidas de Augusto II son rechazadas para siempre. Augusto tendría que ser siempre bueno, pero se sentiría siempre vulnerable a cualquier otra invasión parecida de maldad. Se podrían producir los mismos resultados anteriores, un aumento de las tendencias suicidas u otro tipo de conducta autodestructiva. Afortunadamente la mente y el cuerpo humano son mucho más flexibles, duraderos y creativos de lo que normalmente se cree. Muchos casos como los de Augusto nunca salen a la luz porque las personas implicadas se curan por sí mismas. A veces esto se logra cuando dicha persona elige pasar por una experiencia traumática, a menudo una parte de la personalidad planea este curso de acción deliberadamente, mientras que la otra cierra los ojos.
Estos sucesos pueden parecer desastres o casi desastres, pero pueden movilizar lo suficiente a la personalidad entera, de modo que pueda sobrevivir. En un momento crítico de mucha tensión, la personalidad puede recomponerse de nuevo. Estos episodios graves de recomposición normalmente no implican una larga enfermedad, aunque pueden hacerlo, sino más bien acontecimientos como puedan ser los accidentes graves. La dificultad puede exteriorizarse como una costilla rota, por ejemplo, en vez de un yo roto, y a medida que el cuerpo se recompone. Tiene lugar la asimilación necesaria de creencias. Los métodos empleados son muy diversos, pues cada individuo es único. En ocasiones se recurre a un método de curación que consiste en extraer y separar fragmentos de cada una de las partes de la personalidad que se encuentran en conflicto, para formar así una estructura psicológica definida que pueda comunicarse con ambas partes, actuar como árbitro y reconciliar las creencias opuestas que sostiene cada una. Esto se realiza muchas veces sin que la personalidad principal se dé cuenta de lo que realmente está ocurriendo. De vez en cuando se utiliza la escritura automática o el tablero Ouija. Los dos son métodos para desvelar creencias conscientes invisibles, es decir, creencias que se aceptan conscientemente en un momento dado y que se rechazan deliberadamente en otro momento. Si a una persona que emplea estos métodos se le dice que su escritura procede de un demonio o del diablo, o de un espíritu maligno, entonces esas creencias invisibles se entierran aún más hondo. Toda búsqueda en el interior de la mente se convierte en algo espantoso y peligroso, ya que podría conducir a promover una invasión así. Pues bien, dicha invasión es normalmente la aparición repentina de creencias previamente no aceptadas, muy conscientes pero invisibles, ocultas, que de pronto aparecen como ajenas. En muchos casos el concepto de posesión hace la situación aún más preocupante. A menudo es más fácil afrontar la idea de que la responsabilidad de estas ideas corresponde a otra entidad o ser. En todos los casos semejantes al de Augusto, se trata de un problema de creencias no asimiladas. En vez de adoptar este comportamiento comparativamente drástico, dichas creencias pueden expresarse a través de diversas partes del cuerpo. Por desgracia, un sistema médico que principalmente trata los síntomas solo anima al paciente a proyectar dichas creencias en nuevos órganos, por ejemplo, después de haber sacrificado otros órganos en las operaciones. Las soluciones residen en la mente consciente, no me cansaré de insistir en ello, y en esas creencias que aceptáis sobre la naturaleza de la realidad, y, especialmente, sobre la naturaleza de vuestro ser. Si bien el trabajo principal tiene que hacerlo la persona en cuestión, puede encontrar ayuda procedente de varias fuentes, tanto internas como externas. Cada dato recibido se interpretará como útil y se empleará, y será eficaz, a menos que vuestras creencias os induzcan a pensar, quizá, que todo el mundo está contra vosotros, o que es imposible ayudaros, o que no merecéis esa ayuda. Las ideas de este tipo pueden dificultar toda ayuda, pero instintivamente la buscaréis y la utilizaréis cuando sea posible.